Decidí comprar el último boleto de lotería en un supermercado normal. Nunca había ganado antes. Pero cuando revisé los números, había ganado $33M. Cuando llegué para reclamar mi premio, el gerente dijo 3 palabras. Compré el último boleto de lotería de $1 en un supermercado normal. Nunca había ganado antes, pero cuando revisé los números, había ganado $33 millones. Cuando llegué para reclamar mi premio, el gerente dijo 3 palabras. Buen día, queridos oyentes. Soy Anna de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Diane Michei. Tenía 47 años y vivía una vida que la mayoría de las personas llamaría ordinaria. Lo cual es una forma educada de decir pequeña. Trabajaba 5 días a la semana como cajera en un supermercado Kroger en Lakewood, Ohio. Un suburbio que se encuentra justo al oeste de Cleveland, como una ocurrencia tardía. Ganaba $14.75 por hora. Conducía un Honda Civic del año 2010 con un espejo lateral roto que siempre pensaba reemplazar. Vivía sola en una casa de 2 habitaciones en Elm Crest Drive. La casa que había compartido con mi esposo Tom hasta que murió de un ataque cardíaco repentino hace 5 años, en la primavera de 2018. La muerte de Tom me dejó vacía de formas que todavía no puedo describir por completo. No éramos ricos. No éramos glamorosos. Pero éramos estables. Y la estabilidad era todo lo que siempre había querido. Después de que se fue, aprendí a arreglármelas. Recortaba cupones. Preparaba mi almuerzo cada mañana. Dejé de comprar café en los autoservicios y comencé a hacerlo en casa. Cambié a la marca genérica de todo, un producto a la vez. Hasta que todo el carrito de compras fue un monumento al sacrificio silencioso. Mi hija Emma, de 24 años, que vivía en Columbus con su novio Marcus. Me llamaba todos los domingos por la noche. Esa era mi semana. 5 días de pasar compras por un escáner. Un día para lavar la ropa y una llamada telefónica que me recordaba que todavía existía para alguien. El hermano de Tom, Greg, era una historia diferente. Gregory Michei tenía 51 años, 4 años más de los que Tom habría tenido. Y siempre había orbitado alrededor de nuestra familia con el resentimiento silencioso de un hombre que creía que la vida le debía algo que nunca le había entregado. Trabajaba de forma intermitente como contratista. Tenía un temperamento que mantenía vagamente atado en compañía educada, y estaba casado con Carol. Una mujer delgada y de mandíbula afilada que te sonreía con los dientes, pero no con los ojos. Greg tenía la habilidad particular de los hombres que se sienten con derecho sin articular. Exactamente por qué. Hacía sentir su decepción sin siquiera nombrarla. Después de la muerte de Tom, Greg había hecho ciertas insinuaciones sobre la póliza de seguro de vida de Tom. Un pago modesto de $80,000. Sugiriendo sin llegar a decir que la familia debería compartir el dinero de la familia. Yo me había negado educadamente. Él nunca me había perdonado del todo por eso. En las 2 semanas anteriores a ese martes de marzo, había notado la camioneta de Greg estacionada cerca de mi vecindario 2 veces. Una vez un jueves por la tarde, inactiva en la esquina de Elm Crest y Maple, con el motor en marcha. Sin ir a ninguna parte. Una vez un sábado por la mañana, mientras salía de mi camino de entrada. Vi la camioneta F-150 negra en mi espejo retrovisor a una cuadra detrás de mí antes de que se desviara. Me dije a mí misma que era una coincidencia. Greg vivía a 20 minutos de distancia. La gente conducía por los vecindarios todo el tiempo. Pero algo en el fondo de mi mente lo archivó. La forma en que archivas cosas pequeñas y frías que no quieres mirar directamente. Fue ese mismo sábado que compré el boleto. Había terminado mis compras, un carrito de necesidades, nada extravagante.
Y me dirigí a mi caja para pagar cuando me detuve. Cerca de las cajas registradoras delanteras, junto a la exhibición de lotería. Quedaba un solo boleto para raspar en el estante, un boleto del premio mayor de Ohio de $1. El tipo de boletos que los adolescentes compran como broma y tiran sin revisar. No había comprado un boleto de lotería en probablemente 6 años. No desde que Tom y yo solíamos comprarlos juntos en la víspera de Año Nuevo. Riéndonos de lo que haríamos con el dinero. Siempre estábamos de acuerdo en una casa con un porche en algún lugar cerca del agua. El cajero. Un joven de 17 años llamado Justin con frenillos y una camiseta de los Cleveland Cavaliers. Notó que dudaba. El último, dijo. Con el encogimiento de hombros aburrido de alguien para quien nada es particularmente interesante. Lo tomé. Pagué mis compras y el boleto. Total $47.23. Guardé el boleto en el pequeño bolsillo con cremallera de mi bolso junto a mi protector labial y mi tarjeta de recompensas de la farmacia CVS. Y no volví a pensar en ello hasta el domingo por la noche. Emma acababa de colgar. Eran las 9:15 de la noche. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y los pequeños escombros de la semana, recibos, un folleto de supermercado, el boleto de lotería. Encontré una moneda en el cajón de las cosas sueltas y raspé el boleto sobre el fregadero. Miré los números. Dejé el boleto. Lo recogí de nuevo. Fui a mi computadora portátil y abrí el sitio web de la Lotería de Ohio. Escribí los números. Mis dedos estaban torpes. Cometí 2 errores tipográficos y tuve que empezar de nuevo. Luego presioné la tecla de entrar. La pantalla confirmó lo que ya había visto con mis propios ojos. $33 millones. $33 millones. Me volví a sentar en la mesa de la cocina. Mi té se había enfriado. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo bajo la luz amarilla de la cocina. Simplemente respirando. Tratando de entender qué le había pasado a mi vida en el espacio de un sábado ordinario. No dormí esa noche. Envolví el boleto en una bolsa de plástico con cierre hermético. Puse la bolsa dentro de un sobre. Puse el sobre dentro de mi copia de la Biblia de la versión del Rey Jacobo. La de tapa dura en la mesa de noche, la que Tom me había dado para nuestro aniversario número 20. Y volví a colocar la Biblia en el cajón. Luego me acosté en la oscuridad con mi corazón martilleando y pensé en qué hacer a continuación. Por la mañana. Sabía que conduciría a la oficina regional de la Comisión de Lotería de Ohio en Columbus. Reclamaría mi premio. Comenzaría una nueva vida. Planché una blusa. Me puse lápiz labial. Conduje 2 horas y media con la Biblia en el asiento del pasajero. La oficina de la Comisión de Lotería de Ohio era un edificio beige en un parque empresarial cerca de la Interestatal 71. Esperé 40 minutos en una silla de plástico antes de que un hombre con un traje gris saliera y se presentara como Walter Pierce, el gerente de reclamos. Era corpulento, con lentes de lectura apoyados en la frente y se comportaba con la calma practicada de alguien acostumbrado a dar noticias muy buenas y muy malas en la misma tarde. Tomó el boleto. Lo examinó. Miró la pantalla de su computadora. Me miró de nuevo. Y luego Walter Pierce dijo 3 palabras que derrumbaron mi mundo. Alguien ya reclamó. Debo haberlo mirado fijamente durante 5 segundos completos sin hablar. Las luces fluorescentes en esa oficina beige zumbaban constantemente. En algún lugar detrás de un tabique, un teléfono sonó 2 veces y nadie respondió. Walter Pierce me miró con una expresión cuidadosa y neutral. El rostro de un hombre entrenado para no revelar nada antes de que los abogados se involucraran. Lo siento, dije. Las palabras salieron finas y extrañas, como si pertenecieran a otra persona por completo. Este número de boleto ya tiene un reclamo presentado en su contra, dijo. Dobló las manos sobre el escritorio con una especie de firmeza ensayada.
El reclamo fue presentado a nuestra oficina hace 48 horas. No puedo liberar fondos ni procesar reclamos en competencia sin una revisión legal formal. Necesitaría proporcionar documentación de la compra y consultar con un abogado antes de que podamos proceder. Sentí que la sangre se escurría de mi rostro. ¿Quién presentó el reclamo? Negó con la cabeza. No puedo divulgar esa información en esta etapa. Es parte de nuestro protocolo de confidencialidad. De reclamos. Me senté en esa silla de plástico. Del mismo tipo que tienen en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados y en las salas de espera de los hospitales, y traté de entender qué estaba pasando. Alguien había reclamado mi boleto, un boleto que había comprado en Kroger a las 10:43 de la mañana de un sábado. Un boleto que había pasado 3 noches dentro de mi Biblia en el cajón de mi mesa de noche, intacto. Y luego, como una puerta abriéndose hacia algo frío, lo supe. Conduje a casa en un estado de conmoción controlada. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante. Mis ojos se mantuvieron en el camino. Pero por dentro, algo estaba cambiando. La forma en que la tierra cambia después de un temblor, cuando el suelo ha dejado de moverse. Pero los edificios aún no han decidido qué hacer. Greg. Tenía que ser Greg. La camioneta inactiva en la esquina. El seguimiento del sábado por la mañana. Las llamadas en las últimas semanas con sus suaves preguntas inquisitivas. ¿Cómo te las arreglas, Diane? ¿Todavía estás en Kroger? ¿Alguna vez pensaste en vender la casa? Preguntas que se sentían como dedos probando una cerradura. Él debió haberlo sabido. O había hecho su movimiento antes de estar seguro. Apostando a que yo me rendiría de la forma en que siempre lo había hecho, en silencio, sin pelear. La forma en que se espera que se rinda una mujer que recorta cupones y conduce un Civic con él. Espejo roto. Me quedé sentada en mi auto en el camino de entrada durante 20 minutos después de llegar a casa. No entré. El motor apagado, el frío de mediados de marzo comenzando a colarse por las ventanas. E hice algo que no me había permitido hacer en 5 años. Calculé lo que había perdido. No solo el dinero, sin embargo. $33 millones es una cifra que reestructura toda la arquitectura de una vida. Pensé en las noches de invierno en las que había llorado por las facturas de la calefacción. Pensé en la Navidad en la que le había dicho a Emma que no podía ir a Columbus porque no podía pagar la gasolina y el hotel. Y ella había conducido hacia mí en su lugar sin una palabra de queja porque era la hija de su padre. Pensé en mis rodillas, que me dolían ahora después de turnos de 8 horas de pie en el piso de la tienda. Pensé en el espejo roto que siempre pensaba arreglar y nunca lo hacía porque siempre había algo más. Pensé en Portugal, un documental de viajes que Tom y yo habíamos visto juntos en 2014. Una noche de sábado, la forma en que pasamos tantas noches de sábado juntos. Imaginando una vida un poco más grande que la que teníamos. Pensé en Tom. En un hombre que había trabajado hasta llegar a una tumba temprana y me había dejado con una póliza de seguro de $80,000 y una casa que necesitaba un techo nuevo. Y en su hermano que se había sentado frente a mí en la recepción del funeral y había pensado: ¿qué me puedo llevar? Y luego hice algo que me sorprendió. Dejé de llorar. No porque el dolor no fuera real, sino porque el dolor requiere quietud. Y yo ya no estaba dispuesta a estar quieta. Algo se había encendido en mí que era más duro y más limpio que la tristeza. Era furia. Era propósito. Era el tipo particular de claridad que llega cuando has pasado 5 años arreglando telas, economizando y sobreviviendo. Y luego alguien mete la mano en tu vida e intenta quitarte la única cosa imposible. Greg Mitchell no me iba a quitar esto. Entré. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había raspado ese boleto. Donde había comido 10.000 comidas silenciosas sola. Y abrí mi computadora portátil. Necesitaba 3 cosas.
Necesitaba un abogado. Necesitaba preservar la evidencia. Y necesitaba entender exactamente qué había presentado Greg y cómo. Lo primero que hice fue enviarle un correo electrónico a Emma. No para contarle todo. Todavía no estaba lista para esa conversación, y no quería asustarla antes de saber más. Sino para preguntarle si conocía a un buen abogado en el área de Columbus. Lo formulé como una pregunta general sobre asuntos de planificación patrimonial. Emma no analizó demasiado. Era práctica como su padre. Me envió 2 nombres en menos de una hora. Una mujer llamada Patricia Wells que había manejado una disputa civil para el padre de un amigo. Y una firma llamada Jardine & Associates especializada en litigios civiles. Escribí ambos nombres en un bloc de notas legal con un bolígrafo. Luego llamé a Kroger. Pedí hablar con Debbie Osner, la gerente de la tienda. Que había trabajado allí más tiempo que yo y me conocía por mi nombre de pila. Le dije que tenía una pregunta sobre una compra que había hecho el sábado por la mañana anterior. Le pregunté si las cámaras de seguridad de la tienda cubrían la exhibición de lotería cerca de las cajas registradoras delanteras. Hubo una pausa. Lo hacen, dijo Debbie lentamente. ¿Pasa algo malo, Diane? Aún no estoy segura, dije. ¿Puedes decirme cuánto tiempo se guarda la grabación antes de que se grabe encima? 30 días, dijo. Política de la empresa. Miré la fecha en la pantalla de mi computadora portátil. 17 días desde que había comprado ese boleto. Quedaban 13 días antes de que la grabación desapareciera para siempre. Debbie, dije. Necesito que me hagas un favor. Necesito que te asegures de que esa grabación no sea eliminada. La del sábado por la mañana del 4 de marzo alrededor de las 10:40 de la mañana cerca de la exhibición de lotería. Otra pausa, más larga esta vez. Podía escuchar a Debbie pensar. Diane, dijo cuidadosamente. ¿Qué está pasando? Tomé aire. Alguien está intentando robarme algo, dije. Y no voy a dejar que lo hagan. El nombre de la abogada era Patricia Wells. Y tenía una oficina en el 4º piso de un edificio de cristal en el centro de Columbus que olía a café y libros encuadernados en cuero. Tenía 53 años. El cabello corto y plateado cerca de su cabeza y un apretón de manos que comunicaba exactamente lo que tenía la intención de comunicar. No perdía el tiempo. Tuve la impresión de que nunca había perdido un minuto de su vida y consideraba a las personas que lo hacían levemente ofensivas. Conduje a Columbus un miércoles por la mañana, 3 días después de mi visita a la comisión de lotería. Llevé todo. El boleto original sellado en su bolsa de plástico con cierre hermético. Una captura de pantalla impresa de la confirmación del sitio web de la lotería que había tomado él. Domingo por la noche, mi recibo de Kroger que mostraba la transacción de $47.23. Y una fotografía que había tomado impulsivamente al salir de la tienda esa mañana. El estante de exhibición de lotería con un claro espacio vacío donde había estado el último boleto. Algo me había dicho que tomara la foto. No analicé por qué. Simplemente lo hice. Patricia examinó cada artículo con el enfoque sin prisas de alguien que ha aprendido que los pequeños detalles son donde se ganan y se pierden los casos. Tienes buenos instintos, dijo. Trabajo en una caja registradora, dije. Sé lo que te cuesta la documentación faltante. Casi sonrió. Explicó el proceso con el tipo de claridad que cuesta mucho por hora y vale cada centavo. La Comisión de Lotería de Ohio, por ley, no podía liberar los fondos del premio mayor cuando existían 2 reclamos en competencia por él. Mismo boleto físico. Ambos reclamos serían investigados por la división legal de la comisión. La carga de la prueba recaía en demostrar la propiedad y la compra legítimas. El boleto físico, idealmente corroborado por la evidencia de compra. La primera persona en presentar el reclamo no tenía ninguna ventaja automática. Lo que importaba era la fuerza de la evidencia. ¿Qué podrían reclamar,
pregunté. ¿Qué argumento podrían construir legalmente? Patricia dejó su bolígrafo. Varias cosas. Copropiedad. Que el boleto fue comprado en conjunto. Un regalo. Que se lo diste. Robo, que el boleto originalmente era de ellos y tú lo tomaste. Lo que cambiaría temporalmente la carga de la prueba. O simplemente podrían fabricar documentación y esperar que su papeleo sea más convincente que él. Tuyo. Hizo una pausa. Según lo que has descrito, esperaría una combinación de lo primero y lo último. Mentirán, dije. La mayoría lo hace, dijo. No era cinismo. Era experiencia, que es una cosa diferente. Los siguientes pasos: notificar formalmente a la comisión de nuestra contrademanda. Solicitar la divulgación de la documentación de la parte contraria y solicitar una orden judicial temporal que evitara cualquier pago mientras la disputa estuviera pendiente. Simultáneamente, buscaríamos la grabación de seguridad de Kruger como nuestra evidencia corroborante principal. Salí de su oficina 2 horas después con un acuerdo de representación legal en mi bolso y algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía como esperanza, y se sentía peligroso porque la esperanza, cuando has estado sin ella, es casi dolorosa. 2 días después, Greg llamó. No comenzó con nada acusatorio. Ese nunca fue su estilo. Greg operaba de la misma manera que lo hace el agua. Encontrando la grieta más pequeña y aplicando una presión constante y paciente. Llamó un viernes por la noche mientras yo estaba cenando, y comenzó con cortesías. ¿Cómo estaba? ¿Había sabido de Emma últimamente? Había tenido la intención de comunicarse desde Navidad. Su voz era cálida y sin prisas, un hombre sin nada urgente en su mente. Respondí con monosílabos: bien, bien, claro. Luego dijo: escucha, Diane. Escuché algo. Un amigo mencionó que podrías estar investigando asuntos legales. ¿Está todo bien con la casa, la hipoteca? Mi tenedor dejó de moverse. Alguien había hablado. Era posible que la comisión hubiera marcado la presentación de la contrademanda de una manera que ¿se volviera accesible? ¿O simplemente Greg había estado haciendo lo que yo debería haber asumido que estaba haciendo? Observando, escuchando, rastreando cualquier movimiento que yo hiciera. Había estado vigilando mi casa durante semanas. ¿Por qué dejaría de vigilar todo lo demás? Todo está bien, Greg, dije. Solo algunos trámites de rutina. Porque si alguna vez necesitas algo. Dijo con ese registro cálido y aceitoso que siempre me había puesto los pelos de punta. Carol y yo siempre estamos aquí. La familia cuida de la familia. Lo sé, dije. Gracias. Después de colgar, me quedé muy quieta por un momento. Luego llamé a Patricia. Sabe que me estoy moviendo, dije. Por supuesto que lo sabe, dijo ella con calma. Te está monitoreando, lo que significa que está nervioso. Una pausa. Las personas nerviosas cometen errores. Déjalo estar nervioso. La grabación de seguridad llegó un viernes por la tarde. Debbie Osner había marcado el segmento personalmente y lo había guiado a través del departamento de tecnología de la información de la tienda con la tenacidad protectora de una mujer que había administrado una operación de supermercado durante 20 años y entendía lo que significaba sostener algo con cuidado. La oficina de Patricia recibió una copia digital certificada en el transcurso de la semana y conduje a Columbus ese viernes para verla con ella en la sala de conferencias. Ahí estaba yo. Sábado, 4 de marzo. 10 horas 43 minutos y 17 segundos de la mañana. Ángulo de la cámara. Vista completa del área de las cajas registradoras y la exhibición de lotería. Una mujer con una chaqueta de lana gris y pantalones de mezclilla oscuros. De pie junto al estante. Una mano extendiéndose, tomando el único boleto restante de la exhibición. Caminando hacia la caja registradora 6.
Pagando. Marca de tiempo. Claro. Inequívoco. Mi rostro. Mi chaqueta, la misma lana gris colgada en mi armario en este momento. El recibo de Kroger, que coincidía con la marca de tiempo hasta el segundo. Vi el clip de 11 segundos 2 veces. En ninguna de las dos ocasiones sentí nada particularmente dramático. Era simplemente la verdad, y ahí estaba, grabada, preservada, irrefutable. La verdad no siempre llega con ceremonias. A veces llega como 11 segundos de grabación de seguridad en una sala de conferencias de un parque empresarial con la luz de la tarde entrando en un ángulo bajo a través de las persianas. ¿Es esto suficiente?, pregunté. Patricia Wells se reclinó en su silla. Se permitió por primera vez desde que nos habíamos conocido una sonrisa real y sin reservas. Es un comienzo muy fuerte, dijo. Patricia presentó la contrademanda y la orden judicial un lunes por la mañana. Para el martes por la noche, Greg lo sabía. No conozco el mecanismo exacto. Si alguien en la comisión le notificó o si él había anticipado nuestro movimiento y se había posicionado en consecuencia. Lo que sé es que llamó a las 7:48 de la noche de un martes. Y esta vez no hubo cortesías en absoluto. ¿Qué demonios estás haciendo, Diane? Su voz había bajado a un registro que había escuchado antes. En el funeral de Tom cuando había discutido con el primo de Tom sobre los arreglos del entierro y una vez hace 3 años cuando le había dicho que no sobre el dinero del seguro. Era la voz de un hombre acostumbrado a salirse con la suya y que finalmente se recalibraba para una pelea más larga. Estoy ejerciendo mis derechos legales, Greg, dije. Mi voz era firme. Había practicado ser firme. Estás cometiendo un error muy serio. Hizo una pausa, dejando que eso respirara. Ese boleto tenía el nombre de Tom por todas partes. Tom y yo jugamos a la lotería juntos durante años. Lo sabes. Tom hablaba de muchas cosas, dije. Pero Tom ya no está y compré ese boleto sola con mi propio dinero un sábado por la mañana y tengo el recibo y la grabación de seguridad para demostrarlo. Silencio lo suficientemente largo como para escuchar cómo se recalibraba. Grabación de seguridad, repitió. Su voz se había vuelto más fría. Sí, dije. Otro silencio. Entonces no creo que entiendas en lo que te estás metiendo. ¿Quieres arrastrar a esta familia por los tribunales, por las noticias? ¿Quieres que Emma lea sobre todo esto? Una pausa. Porque puedo hacer esto muy desordenado, Diane. Hay cosas sobre cómo Tom manejaba el dinero. Sobre el seguro. Que algunas personas podrían encontrar interesantes. No he dicho nada públicamente. Estoy tratando de protegerte, pero si presionas esto. Ahí estaba. La amenaza cuidadosamente construida, nunca declarando del todo la cosa directamente. Negable en cada punto. Mi mano se apretó en el teléfono, pero mantuve mi voz absolutamente nivelada. Greg, dije. El seguro de Tom se pagó de manera legal y adecuada. No hay nada que exponer. Pero quiero que entiendas algo. Si vuelves a contactarme fuera de los canales legales formales, informaré de esta conversación a mi abogada y a la policía como un intento de intimidación. ¿Estamos claros? Colgó. Dejé el teléfono en la mesa. Mi mano temblaba, no exactamente por miedo, sino por el inmenso esfuerzo que me había costado mantener la compostura durante la duración de esa llamada. Me senté hasta que mi mano se calmó. Luego llamé a Patricia y le repetí cada palabra. Se quedó callada por un momento. Nos acaba de entregar una denuncia por acoso, dijo. Graba todo a partir de este momento. Cada llamada, cada mensaje, cada avistamiento de su vehículo. A la mañana siguiente, Carol llamó a mi puerta. Se había vestido cuidadosamente. Un buen abrigo, el cabello arreglado.
Una cacerola cubierta con papel de aluminio que llevaba a la altura de una ofrenda de paz. El símbolo universal de las mujeres que manejan el conflicto a través de la domesticidad. Sonrió con los dientes cuando abrí la puerta. Greg me dijo que ustedes dos tuvieron unas palabras, dijo suavemente. Lo siento mucho. Ya sabes cómo se pone. ¿Puedo entrar un minuto? Miré la cacerola. Miré sus ojos, que estaban haciendo algo cuidadoso, evaluando mi postura. Evaluando si me iba a quebrar. Había observado a Carol Mitchell durante 23 años. Conocía la diferencia entre su calidez y su estrategia. Lo que estaba parado en mi porche era estrategia. No, dije. Gracias por la comida, Carol, pero este no es un buen momento. Algo se movió en su rostro. Solo una fracción de segundo. Un destello de algo caliente y frustrado contenido rápidamente. Diane, dijo, su voz bajando a algo íntimo y persuasivo. ¿No podríamos simplemente hablar de mujer a mujer sin los abogados? Todo lo que Greg quiere es sentir que la familia de Tom no está siendo olvidada. ¿Es eso tan irrazonable? Todo pasa por mi abogada, dije. ¿Tienes su información de contacto? Carol se quedó allí un momento más con la cacerola. Luego la dejó en el porche junto al tapete de la puerta, la colocó allí sin decir una palabra. Un gesto que logró ser al mismo tiempo amable y vagamente amenazante, y regresó a su auto. La vi irse. Luego entré, llamé a Patricia y documenté la visita. No vuelvas a abrir la puerta a menos que sepas exactamente quién es, dijo Patricia. Ese fin de semana, conduje a Columbus y pasé 2 noches en el apartamento de Emma. Le había dicho a Emma que había un asunto legal que involucraba un dinero de Tom. Lo suficientemente vago como para ser técnicamente preciso, y ella no había presionado. Preparó pasta. Vimos 2 películas viejas en su sofá. Marcus, su novio, era callado y amable y me dio la habitación de invitados sin darle importancia. Dormí en sábanas limpias que olían a detergente de lavanda. Y dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. Necesitaba esos 2 días, no porque fuera débil. La fuerza tiene que venir de alguna parte. No la sacas de la nada. La construyes de la misma manera que construyes cualquier cosa. Lentamente, con materiales, desde abajo hacia arriba. Yo estaba construyendo. La oferta llegó a través de su abogado un jueves por la mañana. Patricia me llamó en mi descanso para almorzar. Estaba en la sala de descanso de Kroger con un sándwich que no me estaba comiendo. Y me leyó los términos de lo que el abogado de Greg y Carol, un hombre llamado Dennis Falco, llamaba una propuesta de acuerdo negociado. El lenguaje era cuidadoso y formal. Estaban dispuestos a retirar su reclamo en competencia a cambio del 40% del premio mayor pagado como una suma global después de impuestos a cambio de un acuerdo de confidencialidad firmado. Hice los cálculos en silencio. Después de la opción de suma global y los impuestos federales y estatales de Ohio, $33 millones netos eran aproximadamente $17 millones. El 40% de eso eran aproximadamente $6.80 millones destinados a Gregory y Carol Mitchell y por no hacer nada más que mentir, presentar documentos fraudulentos, venir a mi puerta con una cacerola y amenazarme en mi propia sala de estar. No, dije. Patricia hizo una pausa. ¿Así de simple? Así de simple. Un breve silencio. Luego algo que podría haber sido un suspiro silencioso de satisfacción por su parte. Muy bien, redactaré el rechazo y lo transmitiré hoy. Guardé mi teléfono y terminé mi sándwich. Luego regresé a la caja registradora y escaneé compras durante 4 horas más. Cereales, leche, cenas congeladas, toda la arquitectura ordinaria de las vidas de otras personas. Y todo el tiempo sentí una extraña y fría claridad. Como el aire después de que ha pasado una tormenta y el cielo se ha vuelto muy azul y muy quieto. ¿Qué creía Greg que sabía realmente de mí? Creía que conocía a una mujer que había pasado 5 años encogiéndose a sí misma para encajar en una
Vida más pequeña. Una mujer que se asustaba ante la confrontación, que se disculpaba cuando tropezaban con ella. Que siempre hacía lo más fácil porque lo más fácil era lo único que siempre había podido permitirse. Una mujer, en resumen, que podía ser controlada. Había conocido a esa mujer una vez. Había cambiado sin que él se diera cuenta. En las semanas posteriores al acuerdo rechazado, las cosas se calmaron de una manera que fue más inquietante que las confrontaciones. Greg dejó de llamar. Carol no reapareció. Su abogado solicitó una extensión de 2 semanas para presentar la documentación de su evidencia. Una táctica dilatoria estándar, me dijo Patricia. Desplegada cuando una parte está luchando por construir una narrativa que se ajuste a los hechos que realmente pueden producir. Están ganando tiempo, dijo durante una de nuestras llamadas de control. Su papeleo es débil. Saben que la grabación es un problema para ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos, dijo, y los dejamos entrar en pánico. Esperar nunca ha sido fácil para mí. Tom solía decir que tenía la paciencia de una persona que dirige 3 vidas simultáneamente y se queda atrás en todas ellas. Pero este era un tipo diferente de espera. No pasiva, no temerosa. Era la espera de alguien que sabe lo que está esperando. Y lo que estaba esperando era que la verdad hiciera su trabajo lento e inevitable. Fue durante este periodo que le conté todo a Emma. Vino a Lakewood para un fin de semana en abril. Se lo había pedido y vino sin dudarlo, de la forma en que siempre lo hacía. Nos sentamos en la mesa de la cocina un sábado por la mañana con el café enfriándose en nuestras tazas. Y le conté. El boleto, la oficina, Walter Pierce y sus 3 palabras, Greg y Carol, la abogada, la grabación. La documentación falsificada, o al menos sospechosa. Todo. Emma escuchó sin interrumpir. Había heredado esa cualidad de Tom, la capacidad de escuchar algo por completo antes de responder. Cuando terminé, se quedó callada un momento, mirando la mesa. Luego levantó la vista. Tú compraste el boleto, mamá, dijo. Te he visto recortar cupones todas las semanas durante 10 años. ¿Te ganaste esto? Eso me hizo llorar de una manera en la que no había llorado desde el funeral. No por dolor, sino por el alivio abrumador y agotador de que me creyeran sin reservas. De tener a alguien que mirara la verdad que estaba cargando y simplemente dijera sí. Emma se quedó 4 días. Me ayudó a organizar los archivos de documentos por fecha y categoría. Pasó una noche en su teléfono leyéndome en voz alta los estatutos de fraude de la Lotería de Ohio. Relevantes mientras yo preparaba la cena. Destacando ocasionalmente una frase y diciendo, eso es importante. Escribe eso. Abordó todo el asunto con la inteligencia tranquila y práctica que siempre había tenido y que yo apenas comenzaba a reconocer como lo más valioso que jamás le había dado. El modelo de una persona que no se detiene. En su última noche, también se lo conté a Linda Pruitt. Linda era mi vecina desde hacía 12 años. Una maestra de escuela jubilada que mantenía un jardín meticuloso y un ojo igualmente meticuloso en la calle. Tenía 68 años, hablaba claro y era constitucionalmente inmune a los chismes. Encontraba las charlas triviales tediosas y siempre había sido honesta conmigo de una manera en la que la mayoría de las personas no lo son. Lo cual a veces me había resultado incómodo y ahora me resultaba invaluable. Se lo conté sobre la cerca de su patio trasero mientras el sol de abril se ponía anaranjado detrás de las casas. Ella escuchó. Asintió una vez lentamente. De la forma en que asienten los maestros cuando un estudiante ha explicado un problema correctamente. Luego dijo. Vi la camioneta de Greg Mitchell en esta calle 4 veces en 2 semanas. Anoté el número de placa ambas veces porque el vehículo no tenía por qué estar aquí tanto tiempo. Hizo una pausa. ¿Quieres las fechas y las horas? La miré fijamente. Linda, dije, sí, quiero mucho las fechas y las horas.
Entró y volvió 2 minutos después con un pequeño cuaderno de espiral. Del tipo que usan los maestros para los registros de asistencia. Y me leyó 4 entradas separadas con su letra pequeña y precisa, fechas, horas aproximadas. Sus propias notas. Vehículo estacionario durante aproximadamente 25 minutos, motor en marcha. Llamé a Patricia esa misma noche. Tengo una testigo, dije, con un registro escrito. Patricia se quedó callada por un largo momento. Diane, dijo finalmente. ¿Entiendes lo que eso significa legalmente? Dímelo, dije. Significa que podemos establecer premeditación. Greg no presentó ese reclamo impulsivamente. Había estado observando tu propiedad, rastreando tu horario. Determinando tus patrones de movimiento antes de la compra. Eso transforma el cargo de fraude de oportunista a deliberado. Una pausa. Cambia todo acerca de cómo un tribunal o un panel lee su intención. Miré por la ventana de la cocina hacia la calle oscura y tranquila. La misma calle en la que Greg se había estacionado 4 veces, observando, calculando. Esperando a que yo hiciera una compra que él planeaba robar. Bien, dije. Vinieron un domingo por la noche a principios de mayo. Yo estaba en la sala de estar leyendo cuando los faros barrieron la ventana delantera. Miré a través de la cortina y vi la camioneta F-150 negra de Greg en la acera. Ambas puertas se abrieron. Greg primero con una camisa de botones. Luego Carol con un vestido azul claro llevando lo que parecía ser una botella de vino. Me quedé detrás de la cortina por un momento. Luego le envié un mensaje de texto a Patricia. Están aquí sin avisar. Debería dejarlos entrar. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Tu elección. Si lo haces, graba todo. Nota de voz. Teléfono en tu bolsillo. Abrí las notas de voz, presioné grabar y deslicé el teléfono en el bolsillo de mi cardigan. Luego fui a la puerta. Greg estaba en mi porche con las manos en los bolsillos y una expresión cuidadosamente compuesta. Casi avergonzada, diseñada para registrarse como humilde. Era una expresión que había visto antes, y sabía exactamente lo que le costaba usarla. Diane, dijo, sé que deberíamos haber llamado primero. Pero Carol y yo sentimos que necesitábamos venir en persona. ¿Está bien? Retrocedí de la puerta. Los dejé entrar. Nos instalamos en la sala de estar, Greg y Carol en el sofá, yo en el viejo sillón de Tom. La botella de vino estaba en la mesa de café entre nosotros, sin abrir. Carol miró alrededor de la habitación con ojos rápidos y calculadores. Greg habló primero. Te debo una disculpa, dijo con la gravedad de un hombre que ha ensayado la sinceridad. La forma en que manejé esto. No estaba siendo justo contigo. Me puse a la defensiva. Dije cosas por teléfono que no debería haber. De hecho, Carol y yo hablamos mucho sobre eso esta semana y ambos estamos de acuerdo. Has pasado por suficiente. Perdiste a Tom. Has estado cargando con todo sola. Lo último que cualquiera de nosotros quiere es sumar a eso. Hizo una pausa. La pausa estaba calculada. Darle a la disculpa espacio para asentarse. Dejar que haga su trabajo. Vamos a retirar el reclamo, dijo. Lo miré sin hablar. Pero continuó, y ahí estaba la palabra que había estado esperando, justo fuera de la vista. Detrás de toda la sinceridad. Si queremos pedir una cosa, no legalmente, no a través de abogados, solo como familia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Diane. Tom habría querido que todavía estuviéramos en la vida del otro. Habría querido que compartieras algo como esto con las personas que lo amaban. Tú lo sabes mejor que nadie. No estamos pidiendo una cifra. No estamos pidiendo el 40%. Solo te pedimos que pienses en lo que significa la familia. Que seas generosa de la forma en que Tom lo habría sido.
Carol se inclinó hacia adelante y colocó su mano sobre la mía en el brazo de la silla. Sus dedos estaban frescos y secos. Siempre fuiste tan fuerte, Diane, dijo suavemente. Tom decía eso de ti constantemente. Estaba tan orgulloso de ti. Simplemente no queremos que esto termine con abogados y salas de tribunales y la familia dividida. Tom no querría eso. ¿Sabes que no? ¿Lo haría? Miré la mano de Carol sobre la mía por un momento. Pensé en Tom. No el Tom que estaban construyendo cuidadosamente para mí. El Tom de bordes suaves e infinitamente perdonador que habría querido que todos se llevaran bien. Sino el Tom real, el Tom que había trabajado días de 12 horas sin quejarse. Que había sabido exactamente lo que valía $1 porque había ganado cada uno de ellos. Que había mirado a Greg a los ojos en su propia mesa de la cocina 3 años antes de su muerte. Y se había negado en silencio a prestarle dinero para un plan de negocios que todos menos Greg podían ver que fracasaría. Ese Tom no se habría dejado engañar ni por un segundo. Tom habría querido que me trataran de manera justa, dije. Por supuesto, dijo Carol rápidamente. Y lo que ustedes están describiendo, dije. No es justicia. Presentaron un reclamo fraudulento contra un boleto que sabían que no era suyo. Vinieron a mi puerta con comida e intentaron entrar a mi casa. Me llamaron por la noche e insinuaron cosas sobre el seguro de Tom. Se sentaron en mi sala de estar e invocaron la memoria de mi esposo. Para pedirme que les diera dinero por un robo. Hice una pausa y los miré a ambos, uno tras otro. Quiero que me escuchen con mucha claridad. No voy a hacer eso. Algo cruzó el rostro de Greg. No de forma dramática. Greg era controlado, pero detrás de sus ojos, algo se volvió plano y frío. La forma en que una habitación se enfría cuando se abre una ventana en invierno. Diane, dijo en voz baja y con precisión. Piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo. Conocemos gente en esta comunidad. Conocemos a personas que conocían a Tom. Si esto va a una audiencia completa, si todo sale públicamente, no seremos solo nosotros los que quedaremos mal. Estas situaciones se complican. La gente toma partido. ¿Es eso realmente lo que quieres para tu vida aquí? ¿Es eso una amenaza?, pregunté. Es una realidad, dijo. Entonces los veré en la audiencia, dije. Me puse de pie. Creo que deberían irse ahora. La expresión compuesta de Carol resbaló solo por un momento, una fracción de segundo, pero lo vi. Algo caliente y feo saliendo a la superficie antes de que lo ocultara detrás de la sonrisa. Greg se puso de pie lentamente, arreglándose la camisa. Y miró alrededor de mi sala de estar una última vez con la expresión de un hombre que calcula en silencio sus pérdidas. Se fueron. Escuché cerrarse las puertas de la camioneta. El motor, el sonido de la camioneta F-150 alejándose de la acera en la oscuridad. Fui a la ventana y observé hasta que las luces traseras desaparecieron a la vuelta de la esquina. Luego me volví a sentar en el sillón de Tom y me permití tener miedo. No luché contra ello. El miedo es información. Te dice lo que es real, lo que está en juego, cuánto tienes que perder. Lo que importa no es que el miedo exista, sino lo que haces mientras está allí. Y debajo del miedo encontré algo que ya no tenía paciencia para las personas que creían que podían tomar lo que no era suyo y disfrazarlo de sentimiento familiar. Detuve la nota de voz. Le envié la grabación a Patricia. Luego preparé té y planifiqué. La audiencia formal ante el panel de disputas de la Comisión de Lotería de Ohio estaba programada para la tercera semana de mayo. Patricia lo llamó una fortaleza de documentos. Que era su forma precisa y profesional de decir que había construido algo que no tenía lagunas. Durante las semanas anteriores, había reunido el boleto físico original en su bolsa de plástico con cierre hermético. La grabación de seguridad de Kruger con marca de tiempo en medios digitales certificados.
El recibo de Kroger correspondiente. El estado de cuenta bancario de mi tarjeta de débito que mostraba la transacción de $47.23 en él. Momento exacto de la grabación. El registro de vigilancia escrito de Linda Pruitt con fechas y horas. La nota de voz de mi sala de estar en la que Greg insinuaba que la atención pública a los procedimientos legales se reflejaría mal en mí. Una declaración que Patricia caracterizó a la comisión en un lenguaje legal preciso como intimidación de testigos, y una declaración escrita de Justin, el cajero de Kroger de 17 años. Confirmando que había vendido el último boleto de lotería del estante de exhibición a una mujer con una chaqueta de lana gris en la mañana del 4 de marzo. Greg y Carol, a través de Dennis Falco, habían presentado una nota escrita a mano supuestamente de Tom expresando su deseo de compartir cualquier futura suerte de lotería con su hermano. Un recibo de una ubicación diferente de Kroger, no la tienda donde yo compraba. Fechado el mismo sábado. Y una declaración narrativa sobre la larga tradición de Greg y Tom de jugar a la lotería juntos como hermanos. La audiencia se llevó a cabo en una sala de conferencias en el 7º piso de un edificio gubernamental en Columbus. El panel, Eleanor Park, una jueza jubilada que actuaba como presidenta, Carl Dean, un analista legal, y Renata Walsh, una oficial de cumplimiento de la comisión. Al otro lado de la mesa se sentaban Falco, Greg y Carol. Greg con un traje oscuro, Carol con un saco negro, ambos serenos. Yo llevaba un vestido azul marino y zapatos planos. Me senté derecha. Mantuve mis manos cruzadas sobre la mesa. Eleanor Park abrió con el marco procesal. Ambas partes presentarían evidencia. El panel emitiría un fallo dentro de 10 días hábiles. Hablaba con la cadencia uniforme y mesurada de alguien que ha presidido disputas durante décadas y hace mucho tiempo dejó de sorprenderse por el comportamiento humano. Falco se presentó primero y fue bueno. Habló de manera cálida y cuidadosa sobre la hermandad de Tom y Greg. Presentó a Greg como un hombre que honraba una tradición familiar que precedía a mi matrimonio con Tom. Presentó la nota escrita a mano con la gravedad de un hombre al que se le ha enseñado a tratarla como sagrada. Hizo referencia al recibo alternativo de Kroger. Habló de manera breve pero intencionada sobre la dificultad de una mujer para manejar sus asuntos. Sola después de una pérdida significativa. Una delicada implicación de que mi juicio podría estar comprometido por el dolor. Fue una actuación razonable. Observé a Greg mientras Falco hablaba. Greg estaba actuando con calma. Su mandíbula estaba relajada. Sus manos estaban quietas sobre la mesa. Luego Patricia presentó nuestro caso. Comenzó con la grabación. Se colocó una computadora portátil en el centro de la mesa. El panel se inclinó hacia adelante. 11 segundos. Una mujer con una chaqueta de lana gris tomando el último boleto del estante. Marca de tiempo 10 horas 43 minutos y 17 segundos de la mañana. Claro, sin obstrucciones, incontrovertible. Patricia colocó el recibo de Kroger al lado. Colocó el estado de cuenta de la tarjeta de débito al lado de eso, la misma cantidad. La misma marca de tiempo hasta el segundo. Dejó que los tres elementos permanecieran juntos allí y no dijo nada por un momento. La forma en que una persona no dice nada cuando la evidencia habla con la suficiente claridad. Luego sacó el cuaderno de Linda Pruitt. Leyó las entradas en voz alta, cada una con las fechas y las horas. 4 ocasiones separadas. Un vehículo registrado a nombre de Gregory Raymond Miche y estacionario en la calle fuera de mí. Residencia en las 2 semanas anteriores a la compra del boleto. Colocó una copia del registro del Departamento de Vehículos Motorizados de Greg junto al cuaderno. No editorializó. Simplemente dejó que la secuencia fuera visible. Sacó la nota de voz. La sala de conferencias estaba muy silenciosa mientras la voz de Greg salía por el altavoz de la computadora portátil. Si todo sale públicamente, no seremos solo nosotros los que quedaremos mal.
Eleanor Park tomó nota. Carl Dean tomó nota. Renata Walsh miró a Greg por un momento antes de volver sus ojos a su libreta. Luego Patricia abordó la nota escrita a mano. El documento presentado por la parte contraria, dijo. Pretende llevar la firma de Tom Mitchell expresando su deseo de compartir las ganancias de la lotería con su hermano. Solicitamos un análisis de escritura a mano a un examinador de documentos forenses cuyo informe está incluido en sus paquetes probatorios. Le dio a cada miembro del panel un momento para encontrar el documento. El análisis concluye con un nivel de confianza del 91% que la firma en esta nota es inconsistente con las muestras autenticadas de la letra de Tom Mitchell extraídas de su testamento, su declaración de impuestos federales de 2017 y su acuerdo de renovación de hipoteca. La sala se quedó completamente en silencio. Miré a Greg por primera vez. Por primera vez en 23 años de conocer a este hombre a través de cada maniobra cuidadosa y paciente que había hecho. Greg Mitchell parecía inseguro. Su mandíbula se apretó. Se inclinó hacia Falco y dijo algo en voz baja y urgente. Falco levantó una mano y habló. Solicitaríamos un breve receso para revisar el análisis de escritura a mano. El análisis se incluyó en el paquete de pruebas transmitido a su oficina hace 5 días. Dijo Patricia amablemente. Han tenido tiempo suficiente para preparar una respuesta. Eleanor Park miró a Falco por encima de sus lentes de lectura. ¿Tiene una respuesta sustantiva al análisis de la escritura a mano, consejero? Un silencio. Estamos preparados para abordar la procedencia del documento. Eso no es lo que pregunté, dijo Eleanor Park. Otro silencio, más largo. Vi a Carol girar la cabeza hacia Greg. No pude escuchar lo que dijo. Pero pude ver en la posición de su boca y en la forma en que sus ojos se habían vuelto brillantes y duros, que la compostura que había mantenido durante semanas finalmente había comenzado a romperse. Y pude ver a Greg hacer algo que nunca le había visto hacer en 23 años. Miró hacia otro lado. Me senté en mi vestido azul marino con las manos entrelazadas sobre la mesa y sentí algo que solo puedo describir como quietud, no triunfo. Eso vendría después, y sería más silencioso de lo que esperaba. En ese momento, solo existía el conocimiento limpio y seguro de que la verdad estaba en la sala con nosotros. Y la verdad ya no necesitaba que yo tuviera miedo. El panel emitió su fallo 9 días después. Patricia me llamó a la sala de descanso de Kruger un jueves por la tarde. Estaba comiendo un plátano que no quería y fingiendo leer una revista. Lo supe desde la primera sílaba de su voz. Es unánime, dijo. 3-0. Diane Mitchell es la reclamante legal del boleto de lotería de Ohio número 4471 JK. Se ordena a la comisión procesar el pago completo del premio mayor. Y una pausa. El panel ha remitido el asunto del reclamo fraudulento en competencia a la oficina del fiscal general de Ohio para una posible investigación penal. Me senté en la silla de plástico de la sala de descanso. Está bien, dije. Mi voz era muy pequeña. Diane, ganaste. Lo sé, dije. Lo sé. Margot, de frutas y verduras, entró, me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Me trajo un vaso de agua y me dejó sola, lo cual fue exactamente lo correcto. El premio mayor era de $33 millones. Elegí la opción de suma global, que después de los impuestos federales y estatales de Ohio entregó aproximadamente $16.80 millones. Los honorarios legales de Patricia sumaron $47.000. Los pagué con profunda satisfacción. La satisfacción particular de pagar una factura que fue una inversión en tu propia vida. También le envié un cheque separado por $10.000 con una nota escrita a mano. Gracias por creer en las matemáticas. Tú hiciste la parte difícil, dijo ella. Ambas lo hicimos, le dije.
La oficina del fiscal general de Ohio abrió su investigación penal en un plazo de 2 semanas. Los cargos: presentar un reclamo fraudulento contra un premio de lotería estatal. Falsificación de la firma de una persona fallecida e intimidación de testigos. Greg fue arrestado un martes por la mañana en junio. Las noticias locales emitieron una breve nota con su nombre. Su rostro y su camioneta visible al fondo. Lo miré por un momento sin placer. Lo que sentí fue el asentamiento silencioso de algo que había estado fuera de equilibrio durante mucho tiempo. Carol fue arrestada 2 días después y, según los informes, comenzó a cooperar con los fiscales. Su matrimonio, según la prima de Tom, Janet, no estaba sobreviviendo al proceso. Renuncié a Kroger un viernes por la tarde. Le di a Debbie Osner un aviso completo de 2 semanas porque eso era lo correcto. En mi último día, el departamento organizó una pequeña fiesta. Un pastel, una tarjeta firmada por 18 personas. Una tarjeta de regalo de Applebes de $25 que me hizo reír hasta llorar. Abracé a Margot de frutas y verduras. Le estreché la mano a Justin. Solo dije la verdad, dijo él. Eso es todo lo que se necesita, le dije. Eso siempre es suficiente. La casa en ELM Crest Drive la vendí en agosto a una pareja joven con un niño pequeño que amaba a él. Patio trasero. Me paré en la cocina por última vez. La cocina donde había raspado el boleto sobre el fregadero y cambiado toda la dirección de mi vida. Y me despedí sin dolor. El espejo roto de mi Honda Civic lo había reemplazado en abril. $85 en una mañana de sábado. Me paré en el estacionamiento después y miré mi reflejo en el vidrio nuevo. Limpio, entero, sin grietas que lo atravesaran. Y pensé, sí, solo eso. Simplemente sí. Me mudé a Vermilion, una pequeña ciudad a orillas del lago Erie, donde las casas tienen porches delanteros y la luz del agua vuelve todo del color del cobre cálido. Compré una casa de 3 habitaciones con un columpio en el porche a media milla del lago. Pagué en efectivo, firmé los papeles y salí al aire de octubre para simplemente respirar. La primera mañana que me desperté allí, escuché el lago. Distante, constante, enorme. No la ausencia de Tom, no cálculos de presupuesto, solo agua y pájaros. Y una vida que finalmente era simplemente mía. Comencé a ser voluntaria 2 mañanas a la semana. Enseñando educación financiera a adultos que regresaban a la fuerza laboral. Sabía lo que se sentía al contar el dinero de las compras en la caja registradora. No puedes fingir haber vivido algo. Emma vino en septiembre con Marcus. Cenamos en el porche viendo cómo el lago pasaba de plateado a dorado. Y ella sostuvo mi mano y no dijo nada, lo cual lo dijo todo. En octubre, volé a Portugal sola. El viaje que Tom y yo habíamos imaginado juntos en 2014. Caminé por los barrios de azulejos de Lisboa, me senté sobre el río Tajo y pensé en él. Estaba triste y feliz al mismo tiempo, y ambas cosas eran ciertas. Cuando regresé, establecí la beca conmemorativa Thomas Mitchell en un colegio comunitario de Cleveland. $5,000 al año para estudiantes adultos que habían tomado el camino más largo. Greg se declaró culpable de fraude y falsificación. Libertad condicional, una multa, servicio comunitario. Su negocio colapsó. Para Navidad, estaba haciendo trabajos de jardinería en Akron. Carol se mudó de regreso a la casa de su madre en Youngstown, de la cual se había ido 30 años antes con considerable ambición. No me sentí triunfante por nada de eso. Sentí que las balanzas encontraban su equilibrio. Por lo que me sentí triunfante fue más simple. Las mañanas en mi porche, las llamadas dominicales de Emma, una casa sin hipoteca y sin espejo roto. Saber que la mujer que recortaba cupones y sobrevivió 5 años silenciosos sola era la misma mujer. Que presentó los documentos y se negó a detenerse. Esas 2 mujeres siempre fueron la misma mujer. Solo tenía que recordarlo. ¿Qué habrían hecho ustedes? Gracias verdaderamente por leer esta historia hasta el final.
Si se quedó con ustedes, dejen un comentario. Compártanla con alguien que necesite escucharla.